decía, seguimos con esta tarde de charlas y le damos paso a la única mujer que tenemos en esta jornada, que es Xiomara, desde Costa Rica. Hola, ¿cómo están? Hola Xiomara, todo tuyo. Ok, muchas gracias. A ver, me dice si se ve algo. Se ve perfecto. Ok, cool. En mi caso es otra experiencia con usuarios. Ahora que estaba escuchando al clan de los sevillanos, era como, oh, sí, sí, así son los usuarios. Oh, Dios, no solo aquí pasa, qué dicha. Bueno, en mi caso es la Universidad de Costa Rica, de implementación de software libre, código abierto y formatos abiertos. Mi compañero Luis Loría, que es el coordinador del proyecto, no está aquí, pero espero que me acompañe en otra oportunidad, porque él es una de las personas que estuvo desde hace mucho tiempo tratando de que se hiciera la implementación del proyecto en la universidad. Entonces, como para que tengamos un poco de conocimiento de qué tan grande o más o menos como cómo es la universidad de Costa Rica está compuesta por 12 sedes y recintos en todo el territorio nacional. Está conformada por más de 40,000 estudiantes regulares matriculados, más de 1,000 programas, proyectos y actividades de investigación, más de 700 proyectos de trabajo en comunidades, más de 1,000 proyectos de investigación, 46 unidades de investigación, 13 facultades, 47 escuelas, 23 bibliotecas, hay jardines botánicos, centros de investigación, y eso es como para que tengan una idea más o menos de cómo está conformada y cómo 6 personas tuvimos que hacernos cargo de todo eso, porque es una población gigantesca. Y cuando se decidió impulsar el proyecto, salió como una directriz y un acuerdo del Consejo Universitario para toda la Universidad de Costa Rica. Entonces, ha sido muy provechoso, muy, muy grande. Bueno, acá rápidamente, la Universidad de Costa Rica, por la labor que hace en investigación y demás, ocupa el puesto 19 en las universidades de Latinoamérica. El puesto en Costa Rica ocupa el primero, junto con la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica, que está en cuarto lugar, y la Universidad Estatal de Distancia. Resalto estas 4 universidades porque son 4 de las 5 universidades públicas que hay en el país. Entonces ya vamos viendo que, aparte de que ser una institución muy grande, es una institución pública. Y en el 2016 ocupamos el puesto número 2 de aportes a software libre. No sé si alguno se inscribió alguna vez a un MOOC que hicimos en 2015, que fue muy, muy grande. Hubieron muchos usuarios de muchas partes y nos volvimos locos, porque además de estar con la migración en la universidad, estábamos con ese MOOC. Entonces ya más o menos para conocer un poco de los inicios del proceso. Como les comentaba, Luis Loría, junto con el caballero que aparece en esa fotografía, que es Alonso Castro Matei, el actual director del Centro de Informática. Antes de que Alonso y Luis estuvieran en el Centro de Informática, ellos estaban en otras oficinas. Luis estaba en la Escuela de Informática, era como el recurso informático de ahí. Como al ser la universidad tan grande y contar con tantas unidades académicas, tantas oficinas, y incluso algunas, como por ejemplo el Centro de Informática, tiene más de 100 funcionarios, entonces se necesita que haya un recurso informático dándole soporte a los usuarios de esas oficinas. Ellos estaban, Alonso en la Facultad de Ciencias Sociales y Luis en la Escuela de Informática. No sé si ya Alonso estaba en el Centro de Informática para ese entonces, pero ellos sí formaban parte de la Comisión Institucional de Equipamiento. La Comisión Institucional de Equipamiento es la que se encarga como de asignar cierto presupuesto de la universidad para compra de hardware y software. Cuando ellos estaban ahí recibiendo solicitudes, vieron que había muchas solicitudes muy importantes para contribuir al quehacer de la universidad y que los estudiantes tuvieran
para investigaciones, así como los docentes. Sin embargo, ese presupuesto no se podía brindar porque había mucho presupuesto que se asignaba para el licenciamiento de ofimática. Al ser una población tan grande, la universidad tenía que adquirir un campus agreement y pagar todo lo que se tuviera que pagar. Incluso en algún momento, me cuentan ellos, que en algún momento ellos estando allí se dieron cuenta que la universidad estaba pagando al doble el licenciamiento del sistema operativo. ¿Por qué? Porque ya lo traían los equipos y ellos lo estaban pagando y también se los estaban cobrando porque ellos lo estaban comprando por otro lado. Entonces, tuvieron que llegar como a un acuerdo con Microsoft y decirles, no, nosotros, ustedes nos están vendiendo a través de los proveedores el sistema operativo y también lo estamos pagando por otro lado. Entonces ya como que ya ahí empezaron a cambiar las reglas y solamente se quedaron con la parte ofimática y sin embargo era demasiado lo que se estaba invirtiendo y no se podía dar presupuesto, ya sea a actualizar equipos de los laboratorios de cómputo, que como hay muchas sedes y recintos, entonces también ellos les piden a la comisión de equipamiento presupuesto para adquirir equipo de cómputo más actualizado, porque también andaban con unos dinosaurios viejísimos para los estudiantes. Ellos deciden hacer como un estudio, presentarlo al consejo universitario, y el consejo universitario les dice, bueno, quiero que me traigan pruebas de todo ese demás, ocupo que me hagan un estudio más grande y me traigan pruebas. Entonces, bueno, en la Universidad de Costa Rica hay una comunidad de software libre que está conformada por docentes y estudiantes de las carreras de informática. Una que es muy fuerte es una de la sede del Pacífico. Ellos han participado en muchos encuentros centroamericanos que se han hecho y demás, y han hecho muchas investigaciones. Entonces, cuando llega ese estudio que solicita el consejo universitario, ellos se dan como a la tarea de investigar en diferentes lugares en qué es que están usando realmente los usuarios estas herramientas, si las están aprovechando todas o solamente una parte, si esta inversión de verdad vale la pena o no. Obviamente ya sabemos todos que no, esa inversión tan desproporcionada no vale la pena. Entonces ellos ya ven que incluso hay usuarios que por las labores que realizan ni siquiera abren la herramienta y sin embargo están siendo considerados como parte de la población de la universidad, porque ahí Microsoft no te va a preguntar cuántos van a adquirir, cuántos ocupan la herramienta, no, nada más dicen cuánta población tiene la Universidad de Costa Rica, ok, es tanto. Entonces es un gasto gigantesco. Y se dan cuenta también que otros nada más abren la hoja de cálculo, si acaso abren el procesador de textos porque tienen que mandar una carta o hacer un estudio de qué cosa, entonces tienen que llenar algunas partes, pero su labor diaria es con hojas de cálculo, o otras partes que solamente lo abren para presentaciones, como algunos docentes que lo utilizan mucho para investigaciones o bueno, no, para presentar las clases, o algunos que ya van a hacer investigaciones, entonces sí abren el procesador de texto, pero se dan cuenta que las herramientas en realidad no están siendo tan aprovechadas, y si hay alguien que sí les saca jugo es como muy poca población. Entonces ellos ya presentan todo este estudio ante el consejo universitario y es en el 2011 donde el consejo declara de interés institucional el uso, promoción e investigación para la personalización, el desarrollo y la enseñanza de software libre en la Universidad de Costa Rica. Al ser declarado por el consejo universitario en 2011, fue como en septiembre, si no estoy mal, entonces varias unidades y sedes dicen, bueno, ok, hay una directriz del consejo universitario y hay que seguirla. Pero otros dicen, no, y nada más dice, sí, claro, se declara y yo no voy a hacer nada. Entonces, es para el año 2012 cuando ya Alonso llega a ocupar el cargo de director del Centro de Informática, porque como en 2012 hubieron elecciones y el rector que ganó en ese entonces era muy abanderado del software libre, él asignó a Alonso como director del Centro de Informática y es cuando Alonso decide formar la Comisión Institucional para la Migración a Software Libre. Sin embargo, cuando se crea esta comisión, se pensó en trabajar con las mismas personas que habían ayudado con esta investigación, que eran docentes y estudiantes de la comunidad de software libre.
Sin embargo, ellos por sus labores diarias no podían tener tiempo para estar día con día atendiendo usuarios, trabajar en la migración como tal. Entonces es cuando deciden contratar recursos para que se haga cargo de este proceso. Y es ahí donde en 2013 ingreso yo, porque uno de los miembros de la comunidad de software libre, uno de los docentes donde yo estaba, me contacta y me busca y me dice, bueno, están buscando personas para que hagan esto aquí y allá. No me dijo como mucho, pero ya yo participé porque había un concurso y demás y quedé en el equipo. Quedamos, en ese entonces, para 2013, habíamos solamente 4 personas. Bueno, 5, 4 y medio, porque había una persona que estaba a medio tiempo, habíamos 3 que dábamos capacitaciones y había un comunicador. Además, mi compañera y yo, las 2 que habíamos ingresado nuevas, que dábamos capacitaciones, estábamos como tratando de ambientarnos un poco a cómo es que funciona la parte de la administrativa de la universidad, porque nosotros habíamos estado como estudiantes nada más. Entonces, ya ahí fue donde nosotros nos vimos cómo era el asunto, por decirlo así, como tal, ya el proceso en la universidad. Tuvimos para ese entonces muchísimo apoyo de la Oficina de Recursos Humanos, que coordinaba charlas en conjunto con el centro. Y me disculpan el ruido de las motos y demás. Coordinaron charlas junto con el Centro de Informática para que la población universitaria conozca cómo es el proceso, porque muchos les hablaban de software libre y no sabían que era software libre. Entonces era como una forma de decir, bueno, el software libre es esto, consiste en esto, y vean todo el ahorro que se está haciendo en la universidad al pasar a software libre, al utilizar software libre, porque ya fue como un poco más de educación al personal de la universidad en lo que es software libre, código abierto y formatos abiertos, porque ya ahí nos habíamos dado cuenta, incluso todavía en el transcurso del tiempo nos íbamos dando cuenta que muy pocas personas todavía desconocen qué es. Entonces, bueno, para el año 2014 se emite la resolución sobre las directrices para la puesta en marcha del plan de migración. Esta directriz se emite debido a que, además de que el Consejo Universitario declara interés institucional el uso, promoción e investigación para la personalización del software libre, dice incluso que la rectoría universitaria debe declarar una directriz. Entonces, como que ya también la rectoría debería apoyar por ese lado. Y muchas oficinas empezaron a tener problemas. Había mucho personal, nosotros nos apoyamos mucho, al ser tan pocas personas, nos apoyamos muchísimo en los recursos informáticos de cada oficina. Y muchos de ellos se apoyaron mucho en nosotros, incluso nos decían, me van a demandar por poner LibreOffice en una máquina, me están diciendo que no la puedo tocar, que esto y que lo otro, estoy teniendo muchos problemas, y yo les presento la directriz del Consejo Universitario y dicen que eso no importa, que no hay una directriz de rectoría. Entonces se buscó que mandar el documento a la rectoría para que la rectoría también nos lo mandara, que se emitiera la directriz sobre el plan de migración, y ahí es donde se contemplan muchísimas cosas en diferentes áreas. Siempre debe prevalecer el software libre. Si ya no hay una opción con software libre, ok, pero prevalecer en cualquier área del importa el quehacer de la universidad, el software libre por cualquier otro. Entonces acá, dentro de las razones por las que la universidad está migrando a software libre, y que es parte de lo que nosotros mostramos en las charlas de sensibilización, es para generar conocimiento y aprendizaje. Entonces acá nosotros les mostramos a los usuarios la importancia de poder aprender más, de no estar atado a lo que una herramienta me permita hacer. Entonces, por ejemplo, la que estaba a cargo del proceso, una muchacha que es socióloga, ella decía que ella muchas veces se sentía como amarrada, que ella no podía hacer cosas, y que si la herramienta no la dejaba, ella no hacía, y muchas veces ustedes han visto que cuando uno está en una máquina con Windows, en algún momento todos estuvimos
usábamos una máquina con Windows y nos tiraba un problema y nos decía, consulte al administrador, y uno es como, ay, yo soy el administrador y no sé qué hacer aquí. Entonces, ella decía que muchas veces a ella le pasaba eso, que ella decía, no tengo cómo resolverlo, yo quiero resolverlo, yo quiero sentirme útil, no quiero estar dependiendo de que alguien con conocimientos en informática me venga a ayudar o pagarle a una empresa para que venga a hacer algo súper pequeño. Entonces, es como mostrarle a la población de la universidad que se puede generar más conocimiento de aprendizaje. Nosotros muchas veces mencionamos los laboratorios de investigación que hay en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. La Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, bueno, la Escuela de Ingeniería Eléctrica, perdón, de la Universidad de Costa Rica, tiene muchos laboratorios de investigación que ellos trabajan con software libre. Entonces tienen como un brazo robótico, hay uno que los sé más porque conozco personas que trabajan ahí, es un brazo robótico, está bien, ellos compraron el hardware porque es súper caro y súper difícil, les fue muy difícil conseguirlo de otra forma, pero todo el software como tal es libre, completamente libre y está siendo trabajado por estudiantes, tanto de que están sacando la carrera de ingeniería eléctrica como posgrado, pregrado y posgrado, incluso hasta docentes y cualquier otra persona que desee como investigar más, su requisito es trabájelo con software libre. Entonces ese es uno de los laboratorios que conozco que están como tratando de simular los movimientos de una mano a un brazo robótico y todo eso ellos los trabajan con software libre. Entonces es parte de lo que nosotros le mencionamos a las personas de la universidad, que muchas veces si estamos dependiendo de que una empresa lo haga, la empresa viene y nos dice, bueno, esto funciona así y usted nada más enter y tiene que apretar este botón y tiene que tocar tal otro, pero nunca va a saber cómo se hizo y los créditos son para otro, para nosotros no hay ningún crédito porque no sabemos cómo se hizo. Libertad de adaptarlo. Estamos dependiendo de que una empresa lo haga, la empresa viene y nos dice, bueno, esto funciona así y usted nada más enter y tiene que apretar este botón y tiene que tocar tal otro, pero nunca va a saber. Ruido filtrado, ya. Ok. A nuestras necesidades, me pasa, hay como un código de formato y no que funcione, que permita pues, que su otro proyecto no forma parte de la universidad y cualquier otra persona y mantenimiento libre y se va a las del país y a que también probándolo en cada versión de LibreOffice para asegurar que no tenga ningún problema. La parte de proteger el acceso a la información universitaria, si bien es cierto, hay una carpeta con una llave, no es tanto como el restringirlo, digamos como que en esta ocasión, el proteger el acceso a la información es porque hay muchísima documentación en la universidad que no se cuenta con un formato para poder abrirlo. Eran con documentos creados en herramientas como WordPerfect o algo así, ¿no? Me han contado, porque muchas veces cuando damos capacitaciones, hay usuarios como hay usuarios que están completamente negados, hay usuarios que están muy anuentes y los más anuentes que me he encontrado han sido los que ya han utilizado muchas herramientas y han pasado por muchos procesos y dicen, esto es normal. Un día es una, otro día es otra. En algún momento yo empecé con WordPerfect y después tuve que aprender a usar otra. Después de que aprendí todos los comandos que tenía que hacer, utilizar para utilizar WordPerfect. Entonces hay muchos documentos en la universidad que están en ese formato y que no tenemos una herramienta que nos permita abrirlo. Entonces también, si se recordarán, en algún momento cuando salió la nueva versión del DocX,
esa nueva versión de Office, el mismo Office como que no era compatible. Si usted abría un documento, un docx en una versión vieja de Office, no lo abría, y no recuerdo si viceversa, pero era como hasta ilógico, o sea, como una herramienta no te va que es la misma, no te va a permitir abrir documentos bueno, todo lo ilógico del mundo. Y esas también fue como abrir los ojos y hacer ver que pues, estamos atados a una empresa X, que si el día de mañana llega y dice, no le doy más formato no le doy más soporte a ese formato, quién sabe cuántos documentos existen en .doc que van a tener que migrarse o que no van a poder abrirse. Entonces es para tener documentos en formatos abiertos que podamos abrirlo en varias herramientas. Entonces parte de lo que nosotros comentamos es cuando en 2011 llevamos esto al Consejo Universitario, la herramienta que se estaba promocionando en ese entonces era en OpenOffice. Ahora es LibreOffice, pero el formato es formato abierto y el formato lo podemos utilizar. Eso es lo que, digamos, en esta parte es como cómo se pueden mantener los documentos porque ellos muchas veces dicen, bueno, y si quitan LibreOffice, lo puede abrir con otra herramienta que permita abrir ODF, porque ahí no, el LibreOffice, el ODF no estaría atado a Document Foundation, por ejemplo, en este caso, que a diferencia del Office, es Microsoft Office y el .doc y el docx, es toda Microsoft y demás. Para tener autonomía frente a los proveedores de soporte, mantenimiento y actualizaciones. Entonces es más como de la mano del primero, que muchas veces para arreglar un pequeño problema, a pesar de que somos los administradores del equipo, no nos deja seguir porque dice él que no somos los administradores. Entonces, o sea, hay alguien con más permisos que yo que lo puede tocar y no se vale. Entonces, es como para no tener que depender, y hasta son gastos desproporcionados de dinero para arreglar un problema tan simple y sencillo que tal vez, que muy posiblemente con una herramienta abierta uno busca o contacta a una comunidad, como la comunidad de software libre o la comunidad de LibreOffice, que tienes un problema X y vas y lo consultas a la comunidad y todos que te están ayudando a solucionarlo. Para gestionar mejor los recursos, que va como de la mano de los que le comentaba anteriormente, al reducir los gastos en herramientas privativas que son poco utilizadas por los usuarios, puedes ya asignar más recursos a cosas que realmente son necesarias para el quehacer de la institución. Luego el equipo de migración, como les comentaba anteriormente, nace en el 2012 como una iniciativa del Centro de Informática para dar respuesta al mandato del Consejo Universitario. Este equipo está conformado por personas comprometidas, interdisciplinarias y con conocimientos en software libre. Entonces, como les comentaba anteriormente, teníamos un comunicador, una socióloga, Alonso, que aparte de ser el director del Centro de Informática, que aparte de ser informático, es politólogo. Tuvimos bibliotecólogos, en algún momento llegaron a colaborar con nosotros filósofos. Entonces fue como muy bonito ver cómo personas de diferentes áreas de conocimiento estaban muy entusiasmadas, y lo están todavía, porque todavía me los encuentro a veces, están muy entusiasmadas de poder contribuir y aportar desde diferentes áreas. No llegaría a decir, no, es que usted es informático, no. Muchas veces ellos nos ayudaban en capacitaciones y es que usted que es informático, venga y me ayuda, y ellos era como, no, yo no soy informático, tengo conocimientos en informática, pero para hacer esto no se requieren mucho que sea informático. Incluso nosotros mencionamos mucho un documento que es Domando al Escritor, que está hecho por un psicólogo, y es un documento súper completo. Y lo mencionamos de que para poder contribuir, digamos, era parte de lo que nosotros entusiasmábamos al usuario, a que no se necesita tener conocimientos tan avanzados en informática para poder utilizar una herramienta, sino ganas de ayudar y aprender. Nosotros nos enfocamos en trabajar con las unidades académicas y administrativas de la Universidad de Costa Rica.
Principalmente porque, bueno, la población de estudiantes y administrativos es una que no sabemos en qué momento se va a encontrar en la universidad. Los estudiantes y los docentes vienen a clases a horas asistentes y después se va, y algunos que vienen solamente de día, otros que vienen de noche. Entonces era como muy difícil poder concentrarlos a todos, y era más fácil con la parte administrativa porque ya sabes que los administrativos se encuentran en un horario de 8 a 5. Entonces ahí ya puedes programar las capacitaciones y las atenciones en ese horario en las que ellos venían. Y además de que todo es como una pirámide. O sea, si nos enfocábamos en los estudiantes podían estar muy entusiasmados con la utilización del formato y demás, y la herramienta, pero si el docente le exigía que le presentara los documentos en formato propietario, entonces de nada servía. Y que eran parte de lo que cuando algunas unidades, cuando salió la directriz del Consejo Universitario, bueno, en 2011, yo estaba como estudiante y los docentes nos dijeron, no, todos los documentos me los van a presentar en formato abierto. De ahora en adelante está esta resolución del Consejo Universitario y ustedes me van a presentar los documentos en ODF. Y si no saben cómo hacerlo, aquí está la herramienta. Esta herramienta y no tiene nada del otro mundo con la utilización de otras herramientas. Entonces, en esa parte, nosotros, en mi caso, cuando estaba como estudiante, los mismos docentes fueron los que me impulsaron al uso de la herramienta. En muchas ocasiones hay docentes que se dan como libertad y dicen, no, es que no me importa, no lo voy a hacer y ya y punto, me lo van a presentar en formato propietario y punto, no me importa eso. Entonces, si ¿quién estaba por encima del docente? Ok, el director de la escuela. Entonces ya era como ir directamente a la parte de la dirección. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos con una estrategia dividida en fases, porque en el camino nos fuimos dando cuenta que muchas veces, si una persona tenía muchas ganas de poder implementar el proceso en su unidad académica, no tenía la colaboración, ya sea de la jefatura o del informático, que era el que tenía que colaborarnos con la parte del proceso. Entonces, como que muchas veces era como que el jefe del informático en esa unidad decía, bueno, es que está esto y hay que hacerlo, y el informático le ponía 1000 peros. Entonces esa persona hablaba con nosotros y ya nosotros despejábamos las dudas que existían. Entonces, después de mucho probar y aprender, principalmente nos dimos cuenta que hay que hacer una estrategia dividida en fases, y esta es nuestra metodología de trabajo. Nosotros iniciamos con una reunión con las jefaturas. Entonces, en este caso es el recurso informático de esa unidad que va a iniciar el proceso, el jefe o la jefa de ese recurso informático y el director de esa oficina. ¿Por qué estas tres personas? Bueno, ellos pueden invitar a subdirectores y demás, pero era muy importante que estas estén, porque al final la jefa administrativa era la jefa del informático y el director era el jefe de la jefa administrativa. Entonces, si no había como un acuerpamiento entre todos, no iban a ser como que muy divididos, iba a ser y además muy difícil. Entonces ocupábamos que todos tuvieran todas las dudas despejadas para que nos colaboren con la implementación de la migración o el proceso como tal, que no vieran que era como de que, bueno, van a hacer una migración a LibreOffice, nos van a quitar el Microsoft Office, y muchas veces pasaba que mucha gente se asustaba y decía, pero es que ustedes me van a quitar el sistema operativo y me van a instalar un sistema operativo que yo no sé usar, y las herramientas que yo tengo no me funcionan ahí, y nosotros era como, no, espere un momentito, no, eso no es así. Era como, no, son cosas totalmente aparte. El sistema operativo es una cosa y la herramienta de ofimática es otra cosa, entonces, completamente aparte. Entonces ya era como darles un ejemplo. ¿Usted tiene un equipo de cómputo en su casa? Sí. ¿Usted ha visto que no trae tal cosa, que supuestamente viene como en pruebas? Sí, no sé qué, no sé cuánto, ok.
uno no depende tanto del otro, tratar de explicarles que no era lo mismo, pero siempre nos encontramos un usuario que tenía en todas las oficinas un usuario que decía eso, o sea, al menos uno, no era siempre uno, al menos uno que decía es que me van a cambiar el sistema operativo y yo no quiero y ya lo que yo tengo solamente me funciona en esas máquinas y así, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, muchas veces despejar todas las dudas que ellos pudieran tener de cómo iba a ser el proceso y en qué iba a afectar su función diaria de la función de la oficina como tal. Además de que si la dirección apoyaba y en esa unidad, bueno, en esa escuela, la parte administrativa iba migrada, además de los docentes iban unidos al proceso. Entonces era una forma fácil también de llamar a los docentes a que presentaran en las charlas de sensibilización y en las capacitaciones y que fueran haciendo el proceso, digamos, como que no dejar a los docentes para después, sino que cuando se va trabajando en conjunto con la escuela o la facultad, los docentes vayan incluidos con los administrativos y que incluso se coordinan capacitaciones. Entonces, esas acciones de comunicación ya era después de las reuniones donde nosotros les indicábamos, bueno, en esa reunión nosotros les indicábamos todos estos pasos a ellos. Las acciones de comunicación consiste en informar a toda la población que conforma esa oficina, esa escuela, esa facultad, esa unidad, de que iban a iniciar un proceso y que se va a hacer de ciertas fases, que se requiere que se va a hacer charlas, van a ser estas fechas, digan disponibilidad y después las capacitaciones, o sea, como para que el personal de la unidad, de la oficina, esté preparado y en el día de mañana no digan, bueno, ¿qué es esto? ¿A qué me están llamando? ¿Qué es esta herramienta que me están, que me pusieron en el equipo? Que cuando nosotros incluso iniciamos con el proceso, una vez llegó, como una anécdota, una vez llegó un personal de uno de los canales de acá, de Teletica, Canal 7, es uno de los canales más viejos que hay en el país, y ellos nos comentaban que han visto el trabajo que están iniciando a hacer la Universidad de Costa Rica, porque fue como para 2013, y que ellos querían implementarlo también, entonces que ellos, para ahorrarse el presupuesto, porque es muchísimo lo que se paga en Microsoft Office, entonces instalaron LibreOffice en las máquinas, ¿ok? Ustedes le informaron al personal de la oficina que iban a hacer eso. No. Hoy era viernes, esa reunión era un viernes y ellos nos habían informado que mientras ellos estaban en reunión con nosotros, habían personas que estaban cambiando las herramientas, o sea, le estaban desinstalando el Microsoft Office e instalando LibreOffice y ya cuando el lunes, cuando entrara la gente, se iban a dar cuenta del cambio. Entonces era como, no, ustedes acaban de meter las patas bien profundo porque ya ahí ya se echaron a muchos usuarios en contra. Ustedes tuvieron que haber informado, tuvieron que haber pasado por un proceso de sensibilización, porque el usuario se le va a parar de uñas y le va a decir, no, devuélvame lo que yo tenía. Entonces, para evitar todo eso, se hacían las acciones de comunicación y que después ya, si el usuario alegaba desconocimiento, ya no tenía cómo probarlo porque hay evidencia de que se comunicó. Siempre se ha solicitado hacer un diagnóstico inicial para conocer el nivel de conocimiento en ofimática que tienen los usuarios. Esto debido a que hay una Fundación Omar Dengo, que se encarga supuestamente, ya vieron más o menos con el supuestamente, que se encarga de capacitar a las personas, a los estudiantes de colegio en herramientas de ofimática, y eso son mentiras, no lo hace para nada. Al final yo no sé ni qué está haciendo esa fundación, pero no están capacitando absolutamente a nadie en uso de herramientas de oficina. O sea, cuando ya los usuarios llegan o tienen que hacer sus trabajos como tal, investigando tal vez un poco es que se daban cuenta cómo se hacía y sí, uno se encontraba ese nido de golondrinas, creo que habían dicho por ahí antes, o el Frankenstein, que llamábamos nosotros también, que es ese Frankenstein tan raro que hicieron ahí, que habían veces que nos encontrábamos que para poner un índice
no sé cómo tenían tanta paciencia para ir poniendo punto por punto, por punto, por el título, punto, 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 no sé, ni seguro los contaban para que les quedaran en línea, pero hay títulos muy largos, entonces uno, o sea, que a veces se quebraba la cabeza pensando qué paciencia tuvo esa persona para poner el título, los puntitos, que quedaran todos en línea y el número al final. Así nos encontramos un montón de documentos y que estaban los títulos centrados con barra espaciadora o tabuladores o qué paciencia, la verdad es que qué paciencia tuvieron esas personas para crear esos documentos y sí, ahí tuvimos que ayudar a migrarlos y decirles, no, es que vean, la herramienta permite hacerlo así. Entonces nos dimos cuenta que había usuarios que tenían muchísimo conocimiento en esas herramientas, y habían otros que no, la mayoría no las tienen. Las charlas de sensibilización era más o menos como un periodo de catarsis, donde todos se desahogaban, y se desahogaban a veces horrible, y donde también se tranquilizaba a la población de que no es tan feo como ustedes lo ven, es por la universidad, es para contribuir y es porque de alguna forma hacemos un ahorro y podemos utilizarlo en otros recursos que realmente se requieren. Y bueno, muchas veces casi que nos agarraban a palos y con antorchas y demás, pero aquí todavía estoy completa, entonces todo bien. Se hacía la instalación de la herramienta. Nosotros recomendábamos que después de la charla de sensibilización se hiciera la instalación de la herramienta para que los usuarios fueran ambientándose con las dos herramientas, tanto la de LibreOffice como Microsoft Office. Fueran ambientándose con LibreOffice, perdón, y para que vieran que no, como que le fueran perdiendo el miedo y que también al momento de llegar a la capacitación pudieran aprovechar mejor. Me disculpan un momentito porque voy a conectar mi equipo, se me está descargando. Listo. Para que llegaran a la capacitación, pudieran aprovechar más, porque al estar trabajando a diario con la herramienta, si tenían alguna duda, podían despejarla. Ok, ¿cómo hago para hacer eso, lo otro? Es que lo estuve traveseando la herramienta y no encontré. Para nuestra desgracia, la mayoría de las veces no se hacía el diagnóstico inicial y tampoco la instalación de las herramientas. Eso era algo que nosotros le solicitamos siempre ayuda al recurso informático de que lo hiciera, y si hacía el diagnóstico, todos iban para capacitación básica, pero no hacía la instalación de la herramienta. Entonces siempre llegamos a las capacitaciones, tienen la herramienta instalada, y la mayoría de las veces nos decían, hoy me la instalaron. Entonces era como, ok, vamos desde cero. Entonces empezábamos a capacitar. Nosotros cuando habíamos iniciado, por ahí del 2014, me tocó capacitar a unos usuarios que estaban como muy molestos porque era una capacitación muy básica, era como algo de kinder, como de escuela, y en el transcurso ellos se iban dando cuenta como de que, eso se podía hacer, yo no sabía. Entonces era como, no bajemos la guardia, aunque muchas veces el usuario diga, no, es que eso es demasiado básico, yo ya sé hacerlo. Mentira, muchas veces nos encontramos usuarios que no sabían cómo hacer muchas cosas. Incluso cuando nosotros empezábamos la capacitación, bueno, al menos yo siempre lo hice, porque todos se paran de uñas con solo abrir la herramienta y ver los iconos, y es como hasta raro, porque pues, ya habían trabajado con esos iconos anteriormente, no les han cambiado nada, ya deberían sentirse familiarizados, pero no. Entonces muchas veces, cuando yo iniciaba las capacitaciones, les mostraba la herramienta, cómo desde el desde el documento de texto, podía abrir una hoja de cálculo o una presentación sin tener que ir a buscar un icono y demás. Ya eso era como, en serio, lo puedo hacer así y así y así. Y entonces también como en alguna parte de LibreOffice puedo elegir con cuál documento puedo
trasladarme entre los documentos sin tener que estar yendo a la parte del menú a ver los documentos en pequeñito para ver cuáles. Entonces eran como cosas rápidas que le enseñábamos a los usuarios. Y en la parte de la interfaz, yo siempre les digo, bueno, si ustedes ven acá, usted trabajó con Office 2003, ¿se acuerda cómo era la interfaz de Office 2003? Sí, ok, vea, es igual. Es exactamente igual. Ya ahí es como vayan calmándose un poco porque usted ya esta interfaz la había visto en otro momento. Estos iconos usted ya los había visto en otro momento. Y si no le gusta, pues aquí podemos ver cómo ponerlos más diferentes como a su gusto. Entonces también es parte de lo que teníamos que sacar el tiempo para que el usuario fuera cambiando los iconos, fuera poniendo temas y ya se sintiera como que más tranquilo de ver que podía hacer esos cambios. Es raro porque la otra herramienta no permite hacerlo y casi que lo deja usted atado con lo que le muestra y con lo que le brinda y punto, pero en este caso tratamos como de iniciar calmándolos de esa forma. El periodo de pruebas era después de las capacitaciones, que es donde, como no usaban la herramienta antes o después del uso de la herramienta, van abriendo documentos sumamente descuadrados o cambios ahí, cosas que por razones sí que pasan, no funcionan. Entonces es ese periodo donde nosotros vamos colaborando con ellos, revisando, haciendo pruebas, ayudarles a mirar documentos y demás. Entonces todo este periodo donde nosotros le damos un acompañamiento al usuario para que, porque muchas veces con las capacitaciones no es suficiente, hay cosas que ellos hacen meramente su trabajo diario, que en las capacitaciones no se ve, porque tal vez es una o dos personas el que requiere ver eso tan específico, entonces ya era como una atención más personalizada. La desinstalación de la herramienta, ya después de eso se hace la desinstalación de la herramienta privativa, y acá muchas veces por cuestiones de que tienen un software que trabaja, que solo funciona si tiene una librería de Excel o de Outlook o lo que sea, había que dejarles la herramienta. Entonces está bien, se le deja siempre y cuando usted use formatos abiertos y use la otra herramienta, porque esta herramienta no es que se le va a dejar para que la use. O que trabajan, o también que en algunas oficinas trabajan con les mandan documentos de otras oficinas externas a la universidad que vienen como con cosas que le aplican un montón de formatos raros que les ponen y entonces que al abrirlos en LibreOffice para editarlos como que les estaban presentando algunos problemas y entonces ocupaban por lo menos un equipo, una licencia para abrir esos documentos, hacerle el cambio y devolverlo. Era una cosa así como sencillilla. Entonces era como, bueno, está bien, sí, se los va a dejar. Luego de esto viene el periodo de certificación, donde nosotros hacemos una reunión con la unidad que se migró, como una forma de felicitarlos por el esfuerzo que ellos han hecho, por el apoyo. Recuerdo que cuando habíamos certificado la oficina de administración financiera, que es donde se manejan muchos de los fondos de la universidad, la directora de alguna forma les reconoció a todos el esfuerzo y les hizo ver que ese trabajo que habían hecho, a pesar de todos los altibajos que tuvieron, y usuarios que estaban completamente inconformes, a los que sí veían que no era como para enojarse tanto y que de alguna forma se pueda contribuir a una universidad. Entonces ella resaltó en esa certificación la importancia del trabajo que se había hecho y cómo con ese trabajo ellos habían ayudado a la universidad a hacer un ahorro que se puede utilizar en otros recursos que la universidad realmente lo requiere. Entonces fue como que bien, muchas veces contamos con el apoyo de muchos directores. Recuerdo, de hecho yo les comentaba a ellos el año pasado en
en Asunción, que de hecho ya hace un año de eso, por cierto. Les comentaba cómo una señora en una oficina se puso de que no, se opuso completamente al proceso, y es que conmigo no, es que no, a mí todo me funciona, no me funciona, todo me va mal. Y cuando, bueno, la señora no, al final no supo cómo probarlo, no tuvo cómo probar todo eso, fue todo un caos, porque llegamos a la oficina, el recurso informático de esa unidad les dijo, bueno, ya le toca cambiar su equipo, se lo voy a cambiar, ya está muy viejo, ya por una cuestión de mantenimientos y demás, ya había que cambiárselo. Cuando la señora se dio cuenta que le iban a poner LibreOffice, dijo que no, que el equipo todavía le funcionaba bien y que se lo dejaran. Y él es como, no, su equipo está fallando, ya hay que hacerle cambio y demás. No, todavía funciona. No, y entonces ya hay como que empiezan en ese que no, que hay que cambiarlo, que no, que esto y el otro. Él se da cuenta que es porque ella no quiere que le pongan la herramienta, y ella dice que ella nadie la está obligando. Entonces hace todo un caos y lo lleva a la dirección de la oficina y lo lleva también al centro de informática, y se hace todo el caos del mundo, que no, que ella no, que por qué, que dónde la están obligando, que nadie la puede obligar. El recurso informático de esa oficina le dice, hay una directriz, está esta resolución del Consejo Universitario y esta directriz de la rectoría, y ella le dice, no, pero es que eso no me obliga, ya a mí la herramienta todavía me funciona, todavía puedo quedarme con la máquina y no sé qué, bueno, pero si me la va a cambiar me tiene que dar la otra. Y él era como, no, va con LibreOffice y punto. Por el trabajo que usted tiene que hacer, no requiere una licencia privativa, bien los documentos los puede abrir en la otra. Entonces ella va al centro de informática y hace algunas consultas y habla con él. En ese cargo había otra persona, en ese entonces había otra persona a cargo del proyecto. Ella pone una cita con él, me llevan a mí, y entonces ella y otra persona nos desglosan todos los motivos por los que ellas ven que se está haciendo un mal proceso en esa unidad. Afortunadamente, yo le estaba dando seguimiento a esa unidad, porque también como eran muy grandes y eran muchas oficinas, muchos recursos informáticos, entonces nosotros nos dividimos, X persona le da atención a estas oficinas, para no ser tan dividido, porque ya cada uno va sabiendo como el proceso que hay en esa oficina y va conociendo el personal. Entonces yo le daba atención a esa oficina, sabía cómo estaba todo, ya tengo muy buena amistad con el recurso informático de esa oficina, y él siempre me buscó para solicitarme ayuda y demás, y yo sabía que el proceso lo habían llevado bien, porque yo le había dado acompañamiento en el proceso. Entonces, ya ella llega y nos pone todos los motivos por los que ella decía que no se podía utilizar. En ese entonces el coordinador le dice, no, vamos a evaluarlo, voy a llevarlo a dirección y vamos a evaluarlo, porque, ok, tenemos que hacer un estudio para corroborar, porque tampoco yo podía llegar y decirle, no, usted me está mintiendo, ¿cómo lo puedo probar? Porque yo no estoy ahí en el día a día. Ya yo lo sabía por él, pero no tenía como que ya había que llevarlo con un poco de cautela. Cuando los usuarios se ponen muy espesos, hay que tratar de llevar las cosas bien conciliadoras y un poquito con cuidado, porque si no se ponen peor. Ya después de esa reunión, nosotros decidimos contactar ya bien a las otras personas para saber si efectivamente eso era lo que había pasado, lo que ellas decían que había pasado. En lo que yo hablo con esa persona de esa oficina, él me comenta que había tenido una reunión con ellas, y que fue justo después de la reunión que tuvieron con nosotros en el centro de informática, ella llegó a esa otra oficina y dijo que nosotros le habíamos dado permiso, incluso yo le había pedido los números de placas de los equipos. Y claro, él se rió porque nosotros no ocupamos los números de placa, nosotros no solicitamos los números de placa, y mucho menos yo no soy la que asigna las licencias, yo nada más, yo estaba en otra área. Entonces él se quedó como, ¿cómo se nota que ni siquiera sabe de qué está hablando? Porque yo conozco a Xiomara y yo sé que Xiomara no le va a pedir eso, y de hacerlo, ella habla primero conmigo y verificarían por si de verdad lo necesita,
para darles la licencia. Entonces, él me comentó que la señora había llegado y prácticamente les dijo, sí, el centro de informática me va a dar las licencias. Ella me pidió el número de placa y se los vamos a dar. Entonces, eso tiene que instalármelo. Ellos llevaron el proceso fue largo, engorroso, pero al final se demostró que ella no requería la licencia. O sea, tuvo problemas con mucha gente, ella misma se contradecía en algunas cosas que decían. Por dicha, habíamos decidido dejar evidencia. Cuando él me comentó que ella había dicho eso de la reunión, yo le conté a mi coordinador en ese entonces y me dijo, no, aquí ya con esa señora ya vi cómo son las cosas. Si va a tener una reunión con ella, haga una minuta y deje evidencia por todo lado de qué fue el trabajo que usted hizo, porque como estamos viendo, ella tuvo una reunión con nosotros y fue a decir otra. Entonces, y al final se demostró que la señora no requería, esa oficina no requería la licencia, y el día de la certificación, el director le dio el certificado a ella para que saliera en la foto con el certificado, y ella, recuerdo ese día que ella decía así, como ustedes saben que yo fui la que más se opuso a esto y me están poniendo a posar con el certificado, y ellos como, sí. Entonces muchas veces nos hemos topado con usuarios así de que no hay manera, que por más de que usted trate de llevar las cosas como bien pasito a pasito, ellos siempre buscan alguna forma de decir no. Bueno, después de la certificación hacemos un proceso de evaluación. Es como una mesa redonda donde invitamos al recurso informático, que es el que siempre nos está dando acompañamiento, así como otra persona de la oficina que quiera dar su opinión. Y ahí era como un proceso de retroalimentación, que ellos nos decían en qué habían sentido ellos que habíamos fallado con la oficina, o que, digamos, que no tanto fallado, sino que nos hacía falta, que nos hacía más falta para poder llevar el proceso de diferente forma, una retroalimentación. Y el periodo de seguimiento. Muchas veces las oficinas decían, bueno, es que ya ustedes vienen y dan la certificación y se van y se desaparece, y el día de mañana hay una actualización de la herramienta, ya yo no sé cómo se hace. Entonces era como eso, calma, que cuando LibreOffice hace actualizaciones son mínimas y siempre deja bien documentado qué es lo que cambia. Entonces, tranquilos todos. Y en algunos momentos que han llegado documentos de otros lados que de alguna forma llegan como a fallar, o documentos que tenían como 5 años de no abrir y que lo abren para consultar algo y les aparece todo diferente. Entre los principales resultados del proceso es cantidad de unidades en proceso de migración y etapa del proceso. Okay. Bueno, sí, ahí dice 2013, 2019, 2020, porque se ha estado como detenido. Desgraciadamente, este año, fue lo que yo les comenté a ellos el año pasado, este año hay cambio de administración y se suponía que el cambio de administración iba a ser en mayo, pero por motivo de la pandemia se tuvo que trasladar, y pues esperamos que se haga en septiembre. Si el Tribunal Electoral Universitario no hace cambios, se traslada hasta septiembre. Hasta el momento hay 66 unidades migradas, 42 en proceso de migración y 133 sin iniciar. Si bien es cierto que hay muchas unidades sin iniciar, nosotros estamos enfocándonos en las unidades que están en proceso y en las que están migradas, para que no haya un retroceso. O sea, las 42 que están en proceso, que puedan avanzar, y las 66 que están migradas no retrocedan. Entonces, al tener como esas limitantes de que además nos recortaron el presupuesto y ahora estoy yo sola en el proceso junto con mi coordinador, pero por cuestiones de tareas que nosotros hacemos y demás, soy yo sola, y el tiempo que aparece una consulta de un usuario y demás, y lo que se puede atender, porque también tengo otras tareas inclusive del área, no estoy completamente asignada a eso, al llevar el proceso, pero en el momento en que pasa algo, una alerta y demás, pasa a prioridad, y tengo que atender las necesidades que haya con el uso de la herramienta en las oficinas donde las haya.
Bueno, sí, como hay un cambio de administración, se ha decidido como detenerlo porque parte de lo que se ha visto en 2016 hubo reelección y por dicha había ganado la misma persona que apoya 100% el software libre, pero en ese entonces cuando hubo elecciones, las unidades estaban como muy, como que no querían. No, es que ya casi van a cambiar el rector, entonces cuando lo cambien, ya el que quede va a decir que no, y para qué yo voy a empezar o para qué yo voy a seguir con esto, si ya van a llegar, ya va a llegar alguien a ocupar la rectoría y me va a decir no, no, todo software privativo, no hacen el proceso de migración. Entonces era como, no, pero es que hay una directriz, hay esto y el otro, y bueno, ya ustedes saben más o menos cómo es trabajar con usuarios y siempre le buscan un pero a todo y se cierran completamente al que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Hay algunas unidades que sí han seguido, las unidades, por dicha, las 66 que han estado en proceso, ahí se han mantenido. De hecho, ha estado atendiendo algunas consultas y algunas solicitudes que hacen algunos usuarios y demás, pero ahí nos vamos manteniendo y esperando que cuando se haga el cambio de administración, ojalá llegue alguien que sea abanderado del software libre y además que tenemos la alimentante del proceso de elección del nuevo rector, que hay un ataque político muy feo de los diputados con las universidades públicas. Los diputados andan mostrando datos erróneos de resultados de las universidades y entonces están empezando a recortar el presupuesto que se le brinda a la institución o lo están dando en tractos muy cortos, entonces hay que, tractos muy largos, pero mejor dicho, y presupuesto, y muy poco presupuesto, entonces cuando lo dan hay que como que hacen el filtro de, ok, no podemos contratar recursos para atender eso, se está necesitando más presupuesto para esta otra parte, entonces nos dejan sin presupuesto, a pesar de que todos los años nosotros continuamos solicitando presupuesto para contratar personal, para que diario esté a cargo del proceso. Hasta el momento soy yo y esperaría que ojalá volver a contar con el equipo, porque sí se hace falta estar con más recursos y que se pueda atender más a las unidades como ellos lo requieren, como ellos lo demandan. Una sola persona es muy difícil, para mí es muy difícil atender a todas a como lo demandan, a pesar de que muchas veces me apoyo en el recurso informático de esa oficina, pero muchas veces ese recurso informático no tiene como también ciertas limitantes, no está apoyado por otras áreas y demás. Entonces, ya como con más gente, ya se hace como un trabajo más acuerpado, más acompañado. Esta es la cantidad de personas capacitadas, sí, hasta el 2018. La hemos llevado hasta el 2018 porque el año pasado fue cuando nos cortaron por completo el presupuesto y las personas que estaban contratadas se encargaron de enfocarse al soporte como tal. Entonces se requirieron muy pocas capacitaciones, de hecho casi ni se requirió. Y bueno, el año que más se capacitó fue 2015. Además de haber dado una capacitación virtual tipo MOOC, se capacitó presencialmente a 771 personas. Entonces, eso fue, voy a decirlo que súper divertido, para no decir que muy cansado, pero fue muy interesante, mejor dicho. Fue muy interesante porque mientras estábamos capacitando a la población de la universidad que estaban en proceso en ese entonces, estábamos también capacitando, revisando los materiales y la documentación que nos mandaban en el MOOC. Entonces, a pesar de que en algún momento, en algunas partes del MOOC se había puesto que no se iban a revisar tareas, creo que por un dedazo se nos fue que en otro lado que sí, que las podían mandar, o ellos de forma
nos escribían por aparte, de forma personal, y era como, usted puede revisar la tarea, a ver si está bien y demás. Entonces, como que también esa seguridad de saber si las tareas que le habíamos dejado estaban bien hechas. Y era como dividirnos, ok, mientras estábamos atendiendo usuarios, capacitando, estábamos revisando el mock y atendiendo las necesidades de los usuarios también, o de las personas que se estaban capacitando a través del mock. Esta es la inversión que se ha hecho en dólares. El presupuesto acá es en dólares y eso es lo que se ha invertido en contratar personal. Acá hay una gráfica donde se puede ver mejor. El gráfico, la parte en rojo, es la inversión en software propietario, porque a pesar de que hay un proceso de migración, hay unos equipos, bueno, se tiene que seguir contratando el Campus Agreement porque hay unos equipos que sí lo requieren y no todas las oficinas están en proceso. Entonces, mientras van en ese proceso, a ser tan grande la universidad, entonces no se puede como recortar el presupuesto por completo, se debe ir manteniendo y ya para mientras se van migrando las demás. Lo que está en rojo es lo que se paga por un software y lo que está en azul es lo que se paga por contratar a 6 personas para que den soporte, capacitación y creen materiales y demás en software libre. O sea, es increíble, es demasiado poco lo que se está pagando y desgraciadamente nos han cortado el presupuesto. Pero bueno, hay cuestiones políticas que uno no entiende. Recursos y eventos, hicimos guías técnicas, manuales, prácticas, videos, hay un sitio de descarga que se llama espejos.ucr.c.cr. Este es como, se llama espejos porque al final es como poner este enlace para descargar ya sea sistemas operativos o diferentes herramientas desde el sitio que se encuentra hospedado en Costa Rica, ya sea específicamente en la Universidad de Costa Rica. Charlas, actividades, promoción, cursos presenciales y MOOC. Okay, tengo una pregunta. Ismael dice que es, no temes en que un cambio de administración eche todo para atrás, te veo como con una lucha titánica y en solitario. Gracias. Vieras que un día estos hasta me puse a llorar, hasta me puse a llorar del miedo que tenía, de verdad, yo hasta no me lo podía creer, yo no podía creer lo que yo llorara, y yo decía, wow, qué increíble, o sea, de verdad me apasioné tantísimo por todo esto, a pesar de que es un proyecto súper grande y estoy solita, yo lloré un día del miedo de que fueran a echar todo atrás, y estaba con unos amigos, y me decían, es que ese proyecto es como el hijo suyo, a pesar de que hubieron otras personas ahí luchando para que se implementara el proceso como tal, a usted se le nota el alma, vida y corazón que le ha puesto, y de verdad, yo no sé, yo tengo la fe de que la persona que llegue a la rectoría apoye el proceso, el proyecto como tal, y vieras todas las plegarias que me he echado, entonces yo esperaría, de verdad, ojalá que sí me da miedo, pero no quiero pensar en eso porque así me pongo a llorar. Ha sido un esfuerzo muy grande y en la situación en la que nos encontramos es como hasta ilógico. Como les comentaba antes, los diputados están atacando a las universidades porque dicen que no se está invirtiendo en lo que realmente deberían y están tratando como reducir el presupuesto que le asignan a las universidades con tal de cerrarlas. Los diputados están en una lucha por cerrar las universidades públicas y una de las más grandes es la Universidad de Costa Rica, tiene casi 80 años. Entonces, y con todo lo de la pandemia y demás, el gobierno también está así como, bueno, es que queremos reducir presupuesto, pues del presupuesto que se les asigna para las becas y demás, de que ocupamos recortárselo para poder atender otros asuntos propiamente de la pandemia. Entonces, hay como un ataque muy fuerte hacia la universidad, que después de que yo lloré, por miedo a que fueran a traerse el proyecto atrás, fue como, o sea, no.
me levanté y hablé con mi jefe y le dije, esto no se lo pueden traer abajo, porque por la situación en la que nos encontramos en la universidad y el ataque constante y el querer recortar los presupuestos, esto es un motivo más bien para poder aprovechar los recursos. O sea, nos están quitando presupuesto, ¿ok? Aquí hay software libre y hay código abierto y todo. Tenemos un sinfín de cosas en que si no podemos invertir en una herramienta X, hay una muchísimo mejor en software libre. De hecho, hace mucho tiempo Alonso está en esa lucha de poder pasar de Oracle a Postgres. Desgraciadamente se han encontrado como muy atados el uso de Oracle, pero ellos han estado como en esa lucha constante de, oh, no, tenemos que pasarnos a Postgres, software libre y hasta más potente que el otro. Y entonces esperaría que por la situación en la que nos encontramos, más bien como que ellos abran los ojos y digan que para las cosas y los aportes que hace la universidad, aprovechemos que tenemos software libre y mostrémosle al mundo que no tenemos que invertir tantísimo para poder hacer algo tan chiva, tan grande, tan bonito. Retos y recomendaciones. Sostenibilidad del proceso. Es un reto muy grande. Resistencia al cambio. Uy, Dios, sí. Los usuarios se resisten al cambio y se inventan una de mentiras que uno dice que qué imaginación de esta gente. Recuerdo una vez que nos contaba uno de los recursos informáticos en una oficina que había una señora que ella no quería para nada, otra señora, no era la misma del que les conté antes, era otra señora que ella no quería para nada que le cambiaran la herramienta. Resulta ser que ella decía, no, a mí no me pongan esa cochinada. Así tal cual lo decía, a mí no me pongan esa cochinada. No, yo no, eso del software libre, no sé qué, no sé cuánto. Pero él le decía, ¿usted ha usado la herramienta? No, yo no necesito probarla para no sé qué. Y él se quedó como, no. O sea, ¿cómo va a empezar a hablar algo mal si ni siquiera lo ha usado y la herramienta ha evolucionado montones? O sea, no tiene una excusa esta señora para llegar y decir que no. Entonces, un día, la señora salió temprano y ellos le dan mantenimiento a los equipos y demás, entonces él tenía la contraseña de administrador y se metió, le instaló LibreOffice y donde ella tenía los iconos, igual, en la misma parte donde ella tenía el icono de Office, el de Word, ella le puso el de LibreOffice, donde tenía el de Excel, le puso el de la hoja de cálculo y donde tenía el de presentaciones, ella le puso el de presentaciones de LibreOffice. Entonces, al mes llegó y le preguntó, fulanita, ¿ya va a dejar que haga la migración? Y ella, no, que la otra vez la señora como que molesta, que no, que yo no voy a usar esa cochinada, que no la ha usado y no sé qué y no sé cuánto. Y él le dijo, ¿está segura que no la ha usado? Y dígame una cosa, ¿usted ha tenido últimamente problemas con el Office? No, para nada, con lo que está haciendo con los documentos y demás. No, para nada, no he tenido ningún problema. Ahora la otra toda contenta y sonrojada de decir que no había tenido ningún problema, según ella, con la herramienta privativa, hasta que él le hizo ver que que durante un mes ella había trabajado con LibreOffice y no había tenido ningún problema y ni siquiera lo había notado. Que incluso los iconos que han cambiado, ella ni siquiera notó la diferencia. Entonces, fue como una forma de llegar y decir, no me diga que no va a usar una herramienta que le está dando, que supuestamente le va a dar problemas si ni siquiera la probó. Entonces, usted tiene un mes trabajando con la herramienta, ha sido todo perfecto y ahora me sale con que no. Entonces, fue como una forma en decirle, a sacar a la señora del engaño, porque también, como otros compañeros habían tenido algún problema y hacen los problemas más grandes de lo que son, ella se resistió, que no, es que fulanito tuvo un problema y entonces yo no quiero porque tuvo ese problema. Muchas veces pasa así con lo usual, tienen un problema chiquititico y lo hacen gigantesco, o se inventan más de la cuenta y uno es como, no, en ningún momento. Respaldo de las instituciones e involucramiento de los jerarcas universitarios. Sí, se necesita muchísimo respaldo e involucramiento de los jerarcas universitarios.
Muchas veces, si no hay como un apoyo incluso de la facultad, hay una facultad que se opuso completamente al proceso. Ellos dijeron no, 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 no. Y vieras que tenemos 7 años esperando a que nos manden un documento que tienen 7 años haciendo, de todos los errores que se han encontrado en LibreOffice, para decirnos por qué ellos no lo van a usar. Yo tengo como 7 años de estar esperando ese documento, porque me imagino que cada vez que lo llegan a aprobar se dan cuenta que no. Mira, es que sí funciona, no, ya no podemos mandar el documento. O sea, hasta el momento, llevo 7 años de estar escuchando que es que estamos preparando un documento y se los vamos a mandar con todas las cosas que no nos funcionan de LibreOffice y por el cual no lo vamos a usar. Yo no he visto ese documento. No lo he visto. ¿Quién sabe qué lo hicieron? Pero no lo he visto. Bueno, y esa facultad se opuso completamente al proceso y viene desde la decanatura. Si el decanato no apoya, muy difícilmente el que tiene entusiasmo por hacerlo, lo va a hacer. Entonces nosotros lo que decidimos en ese entonces fue, bueno, dejémoslo para el final. Al final va a ser como un efecto, como un dominó. Todas las demás van migrando y al final a ellos les toca y no tienen una excusa de decir por qué no. Incluso la Facultad de Sociales ha migrado. La Facultad de Ciencias Sociales, que tiene la Escuela de Politología, Trabajo Social, Geología, bueno, toda sociología y demás, todas esas escuelas por aparte fueron llevando su proceso y ya migraron. Después, la Facultad de Ingeniería también migró. Y uno de los candidatos que hay para la rectoría, de hecho, como comercial, es el decano de la Facultad de Ingeniería. Y hasta el momento que yo sé, es el que más apoya el proyecto, el proceso, el software libre y demás. Y yo digo, es lógico, porque él en algún momento estuvo director en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y una vez me contó un profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica que al que no usan software libre lo bulean. O sea, si encuentran a alguien usando software privativo, le dicen, pues escucha porque usted usa esa cochinada. Entonces, y la Escuela de Ingeniería Eléctrica es la que tiene todo ese montón de laboratorios donde ellos dicen, no, todo ese trabajo lo hacemos con software libre. Si necesitamos comprar un equipo, que lo compramos, pero lo demás va a software libre. Y él está siendo muy apoyado por el actual director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, que es el profe que me había contado esa historia, que son súper abanderados del software libre. Entonces, la Facultad de Ingeniería ya migró también. Entonces, es como una forma de mostrarle a ellos de que no hay excusas, incluso facultades, escuelas que hacen trabajos todavía más delicados, digamos, y demás, que podría decirse que la herramienta les puede llegar a fallar, no les ha fallado y no han tenido ningún problema en algunos trabajos que hacen. E involucramiento de los docentes, sí, han sido muy pocas las facultades que han hecho involucramiento de los docentes o escuelas que han hecho involucramiento, pero por dicha contamos desde el momento en que salió la resolución del Consejo Universitario en 2011, la Facultad de Ciencias Sociales nos ha apoyado muchísimo, siempre, siempre, siempre nos ha apoyado montones. Recuerdo una vez que estuve capacitando docentes y yo nada más yo los veía porque pasaban jugando, vacilando, sí ponían atención, pero al momento de hacer las prácticas era como de contar chistes y cómo hacía esto, y yo los veía y yo era como, ajá, ¿a ustedes les gusta que sus estudiantes hagan eso? No, ok, entonces ¿por qué lo están haciendo? Pónganse a trabajar quietos, o que se ponían a hacer bulla y yo nada más era como que me desquitaba a veces, porque era como a ellos no les gusta que uno haga bulla en clases, entonces compórtense ustedes también. Poco conocimiento en TIC, muy poco conocimiento en TIC. Es terrible cómo uno ve que llega siempre a una oficina y dice, bueno, venimos a hacer el cambio de Microsoft Office a LibreOffice, y todos casi que se agarran de la máquina y dicen, no me quiten el Windows, y ahora cómo va a ser, es que todas las carpetas me van a cambiar, y no, todo va a quedar donde está. Entonces, ese poco conocimiento en TICs que tiene, como que no los hace ver
que hay diferencias de herramientas como tal, o hacen documentos a lo que salga, ahí ocupo centrar un título, tab, o espacio, 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 o ocupo pasar, o dejar una página en blanco, uy, Dios, que ocupan dejar una página en blanco y dan enter no sé cuántas veces para dejar una página en blanco y después pasar un capítulo, y es tan engorroso, pero se llenan de mucha paciencia y al final somos nosotros los que tenemos que ayudarles a dejar esos documentos bien bonitos y capacitarlos para que vean, pueden hacer esto más fácil. Entonces tratar como de llegar también con toda la buena actitud, porque muchas veces me he encontrado a muchos usuarios que no, me hacen cara fea de una vez. Y es como, bueno, no me importa, yo voy a ser bien educada y lo voy a tratar bonito para que vea que es también una cuestión de actitud. Cambio de políticas institucionales, el CET también sería como que un problema que alguien llegara y dijera, no, a pesar de que hay una directriz, hay una resolución y hay una directriz. De hecho, eso me recuerda hace poquito cómo yo he utilizado muchas veces esa directriz en estos días. Hace poco una sede le mandó una carta al centro de informática solicitando permiso para algo con Office. E incluso para hacer presión se lo mandaron a la rectoría. Por si el centro de informática no quiere hacer caso, que la rectoría los presione. Eso pensé yo. Puede ser que haya sido por otro motivo, pero yo pensé que era por eso. Ellos nos dicen que ellos lograron hablar con Microsoft y que les van a dar el Office gratis. Pero que lo que necesitan es que el centro de informática les dé acceso para hacer algo en el DNS. Y era como, y ocupan las llaves de la casa también, ocupan la contraseña, el número de tarjeta, el código de seguridad de la tarjeta, algo más que necesiten. Uno se piensa como esas, como en serio, es en serio que le están diciendo a uno esas cosas, que por estas épocas de pandemia en las que estamos, la empresa decidió dar el software gratis. Entonces no hay que pagarlo, nada más ocupan que pongan algo en el DNS. Y era como, no. Yo contesté mi parte porque me escribió mi jefe por aparte y me dijo, ocupo que conteste esto basado en la resolución y la directriz. Ya reviso y ya veo, pues yo me reí mucho. En realidad, hay que tomar las cosas con la mejor actitud. Entonces, en lugar de enojarme, para no enojarme, preferí reírme. Y dije, no, qué divertido que está bien. Busqué la directriz y ellos lo decían por la parte de algo social, de apoyo social, que hay, que como hay oficinas, hay zonas, mejor dicho, hay zonas donde ellos hacen mucha labor social y que estas personas no tienen acceso a algunos recursos, entonces que lograron que Microsoft les diera la herramienta gratuita. Y yo leía eso y yo es como, es en serio, o sea, ya como ni hasta vergüenza. Uno no sabe cómo escriben eso así, cómo se toma la inspiración para escribir algo así. Yo lo leí y yo le dije a mi jefe, pero si van a hacer algo para sociedad, ¿por qué usan una herramienta por la que hay que pagar? O sea, de momento se los dan por la pandemia y después de la pandemia, ¿qué? Los deja atados de mano. ¿No es más lógico darles una herramienta libre? Y mi jefe me decía, bueno, sí, usted y yo pensamos igual, pero a ellos hay que responderles. Y les respondimos basados en la directriz. Una parte donde dice para la investigación, trabajo social y demás, debe tomarse en cuenta siempre primero el software libre. O sea, si usted me prueba que con software libre usted tiene un limitante, veamos cuál es ese limitante y si se puede solucionar, se soluciona. Pero siempre tiene que contemplar primero el software libre. No me salga con que le van a dar una herramienta gratis y que ocupan acceso
hasta la cocina. Entonces, un cambio, esas son cosas que pasan con los usuarios que creen que de que es como tan sencillo, tal vez es por el poco conocimiento en TIC que tienen, y el cómo, el cambio de una política institucional, que llegue alguien y diga, no, es que yo no lo apoyo. Cuando fue las elecciones en 2016, había además de Don Henning, que fue el que había ganado, por dicha, y que apoya 100% el software libre, había otro candidato que él sí lo dijo, le preguntaron en un debate, ¿usted apoya el software libre? No, yo no lo apoyo el software libre. Y se volvió a lanzar y yo estoy cruzando los dedos de que no es, no que es, no que es, no que es. Después llega la creación de un equipo técnico fijo y exclusivo, que es algo que nosotros estamos requiriendo, o sea, que haya un equipo que sea solamente para esas funciones y sea parte del centro de informática, que no sea amarrado a un contrato, porque los chicos con los que estuvimos trabajando están amarrados a un contrato, se les termina el contrato y por cuestiones de la ley de contratación administrativa hay que esperar cierto periodo de tiempo para que se haga todo y entonces en ese proceso donde los vuelven a contratar quedamos como con poquitos y hay una persona que tiene que hacerse cargo y esperar a ver si esa persona ganó, vuelve a ganar, si no es que quedó otra persona y hay que empezar desde cero. Entonces es parte de lo que nosotros desde siempre hemos solicitado, una persona, además de mí, otras más personas que se encarguen de hacer todo este apoyo técnico del proceso en institución. Y eso sería. Muchas gracias, Xiomara. ¿Hay alguna pregunta? No sé. Yo creo que todo estaba muy clarito o todo estaba muy confuso. No, perfectamente claro. Ok. Bueno, entonces no le quito más tiempo al que ya le quité, al que sigue. Bueno, te agradecemos nuevamente. Y aprovechando la presencia de Xiomara, quiero invitar a que se sumen más mujeres a este colectivo, siendo ¿Sí? que Xiomara y Celia creo que son las únicas que tenemos en la comunidad, al menos que son las que siempre están apareciendo. Sí, ocupamos, hay más chicas. Aquí todos somos una comunidad muy linda, la verdad. A mí me encantó conocerlos a todos ustedes en Asunción hace un año. ¡Hace un año ya! ¡Qué emoción! Y ha sido bellísimo, me ha encantado trabajar con esta comunidad. Ya cuando yo hablo de la comunidad hispana de LibreOffice es como, no los extraño. Bueno, Xiomara, Enrique de Colombia pregunta si el proceso está documentado en alguna página o similar. Nosotros tenemos una página, hasta creamos una página para que vean qué lindos. Migración.ucr.ac.cr. Muchas veces, como una anécdota, por llamarse migración, nos llegaban consultas de que si había personas que podían salir del país. Y es como, no, esta es otra migración. Migración.ucr.ac.cr, ahí está toda la documentación de nosotros, de los que conformamos en el equipo, los colaboradores que hemos tenido, los materiales, que sí, tengo que actualizarlos, y todo el proceso como tal. Hemos tratado de agregar ahí nuestros informes también, de que haya mucha transparencia. Perfecto, Xiomara. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, a ustedes.